Mujeres en el siglo XIX. Las mujeres en el siglo XIX obviamente eran diferentes a nosotras en cuestiones de trabajo, identidad y pensamiento, ya que no había tantas oportunidades para las mujeres como las hay hoy. En este video hablaremos de la vida cotidiana de las mujeres en el siglo XIX. Empezaremos a decir que la vida cotidiana estaba estrechamente vinculada con la iglesia y en ese tiempo la familia tenía que ser lo más importante para la mujer, ya que ellas no podían pensar en otra cosa, eran educadas para eso. Se afirmaba que la familia es una institución social y pública estrechamente vinculada con la vida económica y política. Esto era lo que regía a toda la sociedad y es que no importaba a qué clase social pertenecía la mujer, solo se le veía como un simple objeto. A las mujeres de clase media se les caracterizaba por ser abnegadas, sumisas y respetaban a su esposo sin importar nada. Las mujeres, una vez casadas, se dedicaban a servir a su marido y educar a sus hijos de acuerdo a los ideales de categoría y religiosos más que nada, aunque debemos destacar que en la clase media fue donde surgieron los ideales femeninos vinculados con la educación, la participación económica y la participación política. No debemos olvidar a las figuras contemporáneas de esa época, como Sor Juana Inés de la Cruz o la misma Josefa Ortiz de Domínguez, que lucharon por ideales negados en ese tiempo para la mujer. También estaban las indias o mestizas. Ellas servían para ayudar a las niñas ricas. Ellas se ocupaban de atenderlas en todo lo necesario para que ellas se pudieran dedicar a sus labores correspondientes como coser, lavar, planchar y entre otras actividades. Para las mujeres de clase alta, la presión era mucho mayor, ya que eran las que representaban a su país. Ellas desde pequeñas eran educadas para el matrimonio, y como era lo más importante de la sociedad, no podían tener errores, pues caerían en la perdición. Cuando se casaban, no estaban enamoradas, ya que el matrimonio era planeado y solo era por beneficio mutuo. Era una obligación tener hijos, ya que así continuaría el legado. Mientras más hijos varones tuvieran, más respetadas eran, ya que el hombre era mucho más importante que la mujer. En esa época, ser mujer no era nada sencillo, pues solo por haber nacido siendo mujer eras inferior a cualquier hombre. Tenías que cumplir con estándares muy altos y no podías soñar con ser maestra, doctora o practicar cualquier otra profesión, ya que solo servías para la casa y para tener hijos. Si solo tenías hijas, la mujer era la culpable. También la Iglesia tenía demasiado que ver con todo este pensamiento, ya que ella decía qué era lo que se debía o no hacer. Como ya sabemos, en ese tiempo todo el trato hacia la mujer estaba lleno de injusticias, malos tratos y en muchos casos nunca conocían el amor. Las mujeres de clase alta y media no trabajaban. Las mujeres que lo hacían eran las indias o mestizas, como ya mencionamos antes. Eran las únicas que trabajaban, pues ellas no tenían el dinero suficiente para sobrevivir. Las mujeres tampoco podían salir solas a la calle, solo salían a comprar cosas para el hogar, a la iglesia o alguna otra fiesta, pero solo si estaban acompañadas por su esposo o algún familiar varón. A las reuniones que solían asistir se les decía tertulias. Estas se organizaban una vez por semana. También se celebraban en casa para que así las mujeres pudieran participar sin problemas. Las mujeres vestían de acuerdo a la ocasión, también dependía de la hora del día. Por ejemplo, dentro de la casa vestían con sencillez una falda y una blusa. Cuando salían a la calle se cubrían con mantilla. Si tenían que ir más lejos usaban algún sombrero. Cuando eran visitadas o iban a alguna fiesta usaban joyas y sus mejores vestidos. Esto a la fecha sucede y es completamente normal. A lo largo del siglo XIX, la moda varió en lo largo de las faldas, el uso o no de corse, el diseño de las mangas y la creación del sostén. Las mujeres usaban chalines, chales, medias de seda o bordadas, sostenidas con ligas, peinetas de carey, sombreros de fieltro y zapatos de satín o de cordobán, a los que amarraban los chapines, unas sandalias de madera o corcho con suela gruesa de 15 a 20 centímetros de altura, que se sujetaba al zapato por 2 o 3 tiras de cuero para no ensuciarse. Para mediados del siglo se peinaban con lazos y flores naturales y las mujeres adineradas llevaban abundantes joyas, como collares, anillos y aretes en perlas y esmeraldas.
mientras que las de los sectores populares usaban zarcillos de oro, plata, coral o cuentas de vidrio. En las clases menos pudientes usaban el mismo atuendo de las mujeres acomodadas, pero diferenciado por la calidad de las telas, los tejidos toscos y la ausencia de calzado. También hubo una gran polémica acerca de si las mujeres debían estudiar y, si ese era el caso, qué se les debía enseñar. Para finales del siglo XIX y principios del siglo XX se empezó a aceptar esto, aunque aún había muchísimas limitantes. Y este era el día a día de las mujeres. Como se habrán dado cuenta, todo es en base a lo mismo. Solo era casa, matrimonio e hijos. Claro que hay casos en los que ellas no se sometían a la sociedad. Cuando esto era así, sus familias renegaban de ellas y eran excluidas de la sociedad. En este trabajo hemos planteado los problemas y los estereotipos de una época en donde la mujer no tenía mucho que decir o mucho que hacer. Es cierto que algunas obras mencionan que no todas las mujeres se entraban en los patrones que la sociedad imponía en el siglo XIX, pero sí la gran mayoría de las mujeres que pertenecía a la clase alta principalmente. Con este enfoque pretendemos resaltar el valor, la importancia y el significado de la vida social en ese siglo y lo que ella misma imponía para que la mujer permaneciera aislada en su mundo, en donde la realidad era la otra cara de lo que ella vivía en su interior. Esto era el día a día de las mujeres en el siglo XIX. Poco a poco, estos estereotipos han ido desapareciendo. Ha sido un proceso muy lento y muy largo, pero al final, poco a poco esas mujeres fueron abriendo paso entre la sociedad y consiguieron que se les vieran como iguales. Aún hay machismo en la sociedad, lo sabemos, y debemos seguir peleando para que todas tengamos los mismos derechos.